Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a trabajar con un refuerzo de las semanas 9, 10, 11 y 12. Sean muy bienvenidos, espero todos se encuentren muy bien. Se les extraña, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Y gracias por el empeño que están realizando en casa, desarrollando cada una de las actividades, ¿verdad?, con cada una de las materias. Bienvenidos sean, vamos a iniciar. Materia, lenguaje, tenemos como refuerzo, ¿verdad?, de las 4 semanas y su servidor, Mr. Víctor Martínez. Tenemos el primer contenido de la semana 9, la oración simple. Recordemos que la oración se compone de sujeto y predicado, ¿verdad? Dentro de sus partes también se incluyen otras palabras. Tenemos que la oración simple son aquellas que se componen de un solo verbo. Y este verbo normalmente es conjugado. Ahora, para indicar cómo podemos realizar o cómo podemos elaborar e identificar cuándo es una oración simple, lo vamos a ver con estos dos puntos. Número 1, debemos de localizar el verbo conjugado en la oración. Identificamos el verbo y podemos ver que si tiene un verbo, es una oración simple. Si tiene más, es una oración compuesta. Número 2, una vez localizado el verbo, podemos identificar el sujeto y el predicado. El sujeto puede ser un sustantivo, puede ser un sujeto tácito que no esté en la oración, o se puede expresar mediante el nombre de un ser. Y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Es donde se contiene o donde está el verbo. Seguimos. Tenemos ahí un esquema sobre cómo está clasificada la oración simple. Y se clasifica en sujeto y se clasifica en predicado, como les decía anteriormente. Ahora, cuando identificamos el verbo conjugado, podemos ver cuál es el sujeto y cuál es el predicado. El sujeto, para reconocerlo, debemos de hacer la pregunta, ¿quién o qué hace la acción? Y en el predicado, para identificar cuál es el predicado, debemos hacernos la pregunta, ¿qué hizo el sujeto? ¿O qué realizó el sujeto en la oración? Tenemos una actividad, un ejemplo de este tipo, en este tema, en este tipo de oración. Matías compró 2 camisas. Para identificar el sujeto en la oración, hago la pregunta, ¿qué o quién? ¿Verdad? En este caso, ¿quién compró la camisa? ¿O quién compró? Fue Matías. Entonces, por lo tanto, estoy haciendo uso de la pregunta e identifico el sujeto. Entonces digo que Matías es el sujeto. ¿Qué hizo Matías? Estoy respondiendo la pregunta para identificar el predicado. Compró 2 camisas. Por lo tanto, es el predicado. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Compró. Ahora, sujeto, Matías, también lo podemos identificar como el núcleo del sujeto, como la palabra más importante. El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. En este caso, Matías es un sustantivo o un nombre propio. Entonces, es la palabra más importante en la oración. El núcleo del sujeto es la palabra más importante para el sujeto. Y el predicado, compró 2 camisas. Compró es el verbo, es el núcleo del predicado. Es la palabra más importante, el predicado, el verbo. Y ahí vemos que va Matías con sus bolsitas. Ok, vamos a desarrollar el contenido de la semana 10, que fue el modo indicativo. Ahora recordemos que el verbo lo podemos conjugar en 3 tiempos: en indicativo, subjuntivo y imperativo. Vamos a desarrollar lo que es el indicativo. Ahora, ¿qué me da a entender o qué expresa lo que es el modo indicativo? Expresa, 1, acciones reales.
2, acciones concretas. Y 3, acciones que han sucedido, que suceden y que sucederán. Quiere decir que está relacionado con los tiempos en presente, pasado y futuro. Y tenemos en la pantallita que tenemos las personas gramaticales. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes. Ahora, se componen las palabras, perdón, las personas gramaticales se componen en dos grupos. En singular son las tres primeras personas, yo, tú, él o ella. Y plural sería el segundo grupo, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Ahora, el modo indicativo podemos decir, como decía anteriormente, son acciones concretas, algo que haya pasado. Se compone de 10 tiempos, 5 tiempos simples y 5 compuestos. De los simples tenemos 2 pretéritos simples, quiere decir 2 pasados simples. Pretérito significa pasado. Un presente, que es el ahorita, un futuro, el mañana, y un condicional, que puede ser, este tiempo puede ser algo que pueda ocurrir. Ahora, ¿cómo se compone estos tiempos? Se componen de una sola palabra, ¿sí? Solamente se conjuga el verbo. Ahora, los tiempos compuestos se compone también de 5 tiempos, 3 pretéritos compuestos, en este caso 3 pasados compuestos, un futuro y un condicional, algo que pueda ocurrir. Algo muy importante acá, no hay presente, ¿sí? Hay pasado, hay un futuro y hay un condicional, algo que podría pasar. Ahora, los compuestos se componen de 2 palabritas, del verbo auxiliar haber más el verbo que estoy conjugando en pasado. Y tenemos la clasificación de los tiempos simples, cada uno de ellos. El presente, como está diciendo, como se expresa una acción que está sucediendo en este momento por quien habla o quien lo está mencionando. Número 2, el pretérito imperfecto. Indica acciones que pasaron en tiempo real. El pretérito perfecto es otro pasado. Expresa acciones que ya han sido realizadas, que ya se dieron, que ya se hicieron. Es decir, en un tiempo pasado, que ya la culminamos. Luego también tenemos el futuro. Expresa acciones que todavía no han sucedido, que están por suceder. Y el condicional, simple, expresa acciones pasadas que podían haber pasado, ¿verdad? En este caso, está diciendo acciones que pudieron haber sucedido en el pasado. Y tenemos los 5 tiempos simples con sus personas gramaticales. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Y está con cada uno de los tiempos del modo simple. En el tiempo simple, perdón, del modo indicativo. Yo, en presente, amo. Estoy amando en ese tiempo. Yo, en pretérito imperfecto, amaba una acción que ya pasó, pero que no ha culminado. Yo, en pretérito perfecto, yo amé. Ahí hay una diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto. El pretérito perfecto indica una acción que ya pasó, ya terminó. Yo amé. Luego tenemos el futuro. Yo amaré, una acción que está por suceder. Y el condicional simple, una acción pasada. Yo amaría, ¿verdad? Y así con cada uno de las personas gramaticales. Lo voy a mencionar con la última persona gramatical, ellos, ellas. Ellos aman en presente. Puedo decir, ellos aman a su padre. Está diciendo una acción actual.
en pretérito imperfecto. Ellos amaban, ¿sí? Está expresando una acción pasada que podría haber no culminado. Ellos, en pretérito perfecto, amaron, cambia. Ahí dice, está expresando en el pretérito perfecto una acción que ya culminó. Y en el futuro, ellos amarán. Y en el condicional simple, ellos amarían. Okay. Entonces, chicos, si identificamos estos verbos según lo expresado, podemos decir que se ubican en los tiempos simples. Ahora, recordemos que los tiempos simples solo se compone de una palabrita. Ahora tenemos la clasificación de los tiempos compuestos. Tenemos el primero, el pretérito perfecto compuesto, que es un pasado perfecto. ¿Qué dice acerca del pretérito perfecto, del pasado perfecto? Que expresa una acción que se acaba de realizar, que acaba de suceder hace unos minutos. Se forma con el verbo auxiliar haber y sus derivados. Cuando hablamos de los derivados, expresamos cuando el verbo está conjugado, el verbo haber está conjugado en diferentes formas. Podemos decir, yo he, tú has, eh, eh, tú has, ellos hemos, vosotros habéis y ellos han. Ok, más el verbo en pasado. ¿Puedo explicar a qué? En esta oración, esta tarde he estudiado lenguaje. Estoy expresando una acción pasada. Ahora, para identificar en los tiempos compuestos del tiempo indicativo, nos damos cuenta que se compone de dos palabritas, como lo dije con anterioridad. Luego, el pretérito anterior, ¿verdad? Un pasado anterior. Dice que expresa una acción descrita en pasado, que ya tenemos tiempo que haya pasado. Se forma con el verbo auxiliar haber y sus derivados, ¿verdad? Yo hube, tú hubistes, él hubo, nosotros hubimos, nosotros hubimos, vosotros hubisteis y ellos hubieron. Estas son el verbo auxiliar con sus derivados más el verbo que voy a conjugar. En este caso, podemos mencionar esa oración. Ellos hubieron jugado en el torneo. Si a mí me parece en el examen, hubieron jugado, ¿a qué tipo o a qué tiempo compuesto del modo indicativo pertenece? Al pretérito anterior, ¿verdad? Por lo mencionado según el derivado del verbo auxiliar haber. Hubieron jugado. Luego tenemos el pretérito pluscuamperfecto. Indica una acción pasada que ya se anunció y que ya está culminada. Se forma también con el verbo auxiliar haber. Todos los tiempos compuestos se van a componer de dos palabras, del verbo auxiliar haber más el verbo conjugado. Ahora, ¿cuáles son esas derivaciones del verbo auxiliar haber? Yo había, tú habías, él había, ellos habían, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían, más el verbo, ¿verdad? Conjugado. Ejemplo, nosotros habíamos comprado la soda. Sí, una acción pasada, anunciada. Ahora, ¿cómo identifico que es pluscuamperfecto? Por el verbo auxiliar. A ver, habíamos comprado, ¿sí? Muy diferente al pretérito anterior. Luego tenemos el futuro perfecto. Expresa una acción futura que estará finalizada en el momento que se anuncie la acción. ¿Cuáles son las derivaciones del verbo auxiliar haber? Yo habré, tú habrás, él habrá, nosotros habremos, vosotros habréis, ellos habrán, más el verbo conjugado. El ejemplo, podemos mencionar, en noviembre ya habré terminado mis estudios, ¿sí? Está en primera persona, yo habré. Entonces, ¿cómo puedo identificar
el futuro perfecto por el verbo auxiliar haber, habré. Y el último, el condicional perfecto. Hace referencia a una acción que ya terminó, ¿verdad? Una acción pasada también. Ahora, se forma también con el verbo auxiliar haber. ¿Cuáles son esas derivaciones del verbo auxiliar haber en este tiempo? Yo habría, tú habrías, él habría, nosotros habríamos, vosotros habríais y ellos habrían. Ahora, lo voy a conjugar también con el verbo que se me ha asignado. Ejemplo para este tipo de tiempo, la casa de mis abuelos ya la habrían terminado, ¿verdad? Entonces, habrían es una acción pasada, ya terminada, que supongo que la han terminado, que se supone, según lo que se menciona, pero expresa una acción que se ha culminado. Ahora tenemos los diferentes tiempos. Ya este cuadrito también aparece en su libro de texto con, ¿verdad? Con las personas gramaticales y cada uno de los tiempos. Ahora, en el pretérito perfecto compuesto, en el pasado perfecto, yo he cantado. Si nos damos cuenta, en estos tiempos posee dos palabritas, el verbo auxiliar haber más el verbo conjugado. Y si ustedes se dan cuenta, el verbo conjugado no cambia en todos los tiempos. Cantado, cantado, en los 5 tiempos. El único eh, verbo que cambia es el auxiliar, según el tiempo. En el pasado perfecto, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han. Y para todos, para todas las personas gramaticales, cantado. En el pretérito anterior, yo hube cantado. Él o ella hubo cantado. Ahí cambia lo que es el verbo auxiliar y se mantiene lo que es el verbo conjugado. En el pretérito pluscuamperfecto, de igual forma, el único verbo que cambia es el auxiliar haber y se mantiene lo que es el verbo conjugado. Él había cantado. Vosotros habíais o habían cantado. Pasamos al futuro perfecto, también con sus personas gramaticales. Yo habré cantado en futuro. Vosotros habréis o habrán cantado en un futuro. Expresa una acción que no ha pasado, está por suceder. Y así con cada una de las personas gramaticales. Luego también tenemos el condicional perfecto. Yo habría cantado. Tú habrías cantado. Él habría cantado. Vosotros habríamos cantado. Y lo vamos a saltar al último. Ellos y ellas habrían cantado. Entonces, nos damos cuenta, chicos, que el único verbo que cambia es el auxiliar haber. De ahí se mantiene lo que es el verbo conjugado. Luego tenemos lo que son las reglas ortográficas, el uso del punto y la coma. Y tenemos acá que es muy importante colocar lo que son los puntos porque a mí me da una pausa de lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo, lo que estoy expresando. Y tenemos que es el punto y la coma. Es un signo ortográfico de puntuación que consiste en que la coma está en la parte inferior y el punto está en la parte superior, así como lo vemos en la pantallita. Está el punto en la parte superior y la coma en la parte inferior. Ahora, es un signo intermedio. Dice que se utiliza para separar partes de un párrafo que existen en o que tengan mayor conexión. Entonces, su función es separar partes de un párrafo que tengan mayor conexión. Ahora, ¿cuáles son sus usos? Tenemos 4 usos con respecto al punto y coma. Primero, separa los elementos de una enumeración cuando ya se ha usado la coma. Por ejemplo,
Llegaron Paula, mi hermana. Estoy utilizando la coma. Punto y coma, Susana, coma, mi cuñada. Punto y coma, Juan, mi sobrino. Y Laura, coma, mi madre. ¿Sí? Tenemos ahí que se utiliza para enumeraciones, el punto y coma. Segunda regla, unir dos ideas en una sola oración. Quiere decir que se va a formar una oración compuesta. ¿Cómo? Tenemos el ejemplo. Decidieron irse, punto y coma, para llegar a tiempo al juego. ¿Verdad? Está expresando dos acciones diferentes, pero forma lo que es una oración compuesta. Tercera regla. Antes se utiliza el punto y coma antes de las conjugaciones más, aunque, sin embargo, o sea, o también en otras conjugaciones. Perdón, en otras conjunciones. Por ejemplo, intenté saludarte, coma, pero, punto y coma, te fuiste rápido. Entonces, la conjugación en este caso es pero. Después de las conjugaciones yo voy a utilizar lo que es el punto y coma. Luego tenemos la siguiente regla, la número 4. Al enumerar una lista de elementos que va en diferentes renglones o con inicial minúscula, ¿verdad? Y tenemos ahí los ejemplos. Los sustantivos pueden ser comunes, punto y coma. Perdón, comunes, coma, como mamá, punto y coma, pasa a otro renglón, propios, coma, Daniel. Entonces, tenemos diferentes usos del punto y coma. Primero, para enumeraciones. Segundo, para unir dos ideas. Tercero, las utilizamos después de las conjugaciones, pero más, aunque, sin embargo, y otras conjugaciones. Y también para enumerar elementos en diferentes párrafos o renglones. Luego tenemos el uso de los puntos suspensivos. Ahora, los puntos suspensivos me indican una pausa, ¿verdad? Una pausa más larga. Y tenemos ahí, ¿qué son los puntos suspensivos? Ahora, se utiliza para expresar suspenso, ¿verdad? Una pausa larga. Para para expresar dudas o para suprimir algo que no quiero mencionar. Luego también tenemos que los puntos suspensivos se escriben pegados a la palabra de forma consecutiva, que quiere decir que voy a colocar los tres puntitos después de la palabra, ¿verdad? Y tenemos también 4 reglas para el uso de los puntos suspensivos. Como regla número 1 tenemos que se utiliza para omitir alguna frase o dejar una oración incompleta. Un ejemplo de ella es, el que anda entre lobos, después de lobos, van los 3 puntos de forma consecutiva y dejamos, omitimos lo que es el complemento de la oración. Segunda regla, para indicar una duda, una inseguridad, temor, sorpresa de lo que estamos diciendo. Un ejemplo es, la verdad, aparecen los puntos suspensivos, no sé cómo, pero, ¿verdad? Estoy indicando inseguridad, duda, temor, sorpresa de lo que estoy expresando según dónde utilice los puntos suspensivos. Tercera regla, cuando se deja sin completar una enumeración, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una lista muy larga de elementos. Ejemplo, tengo muchas frutas, 2 puntos, mangos, coma, fresas, coma, peras, papayas. Coloco los 3 puntos suspensivos porque tengo más frutas, ¿verdad? Lo utilizamos para no completar una enumeración. Y como la cuarta regla, que se usa cuando se quiere dar una emoción. Un ejemplo es, en el momento más interesante de la película, los puntos suspensivos, ¿verdad? Tuve que ir a comprar, ¿verdad? Puede ser una desilusión también en este caso.
Luego tenemos las palabras que inician con ap, op, ops y aps. También son reglas ortográficas que nosotros debemos de utilizar al momento de separar sílabas, ¿verdad? Recordemos que estas sílabas deben de ir juntas, no pueden ir separadas, al menos que sea una excepción, pero en este caso tienen que ser con B. ¿Cuál es la regla para este tema? Dice de que se usa la letra B en las palabras que inician con los prefijos o con las sílabas ap, aps, op, op y ops, ¿sí? Entonces tenemos ahí que como regla, ap debe de formar una sílaba, aps debe de formar también una sílaba, op también debe de formar una sílaba y ops también tiene que formar una sílaba dentro de la palabra, no puede quedar separada. Por lo tanto, si queda separada, no forma parte de esta regla. Al menos que de las excepciones que las vamos a ver más adelante. Para esta regla, para que esta regla se cumpla, la letra B debe estar acompañada por la letra A o por la letra O y formar una sílaba. Por ejemplo, absoluto, absoluto, ¿verdad? Son 4 sílabas y no va separada la A de la B. Siguiente, observar, observar, 3 sílabas y ob va unido. Abstinencia, abstinencia. También está incluida en su sílaba. Obstáculo, obstáculo, ¿verdad? Y también está dentro de la sílaba. Por lo tanto, esas 4 palabras forman parte de la regla ortográfica para este tema. Y tenemos las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que deben de haber con respecto a este contenido? Dice que esta regla no aplica en aquellas palabras que no existen en secciones como, número 1, en las palabras donde ap y op están separadas, es decir, en el caso de obedecer, obedecer, no podemos decir obedecer, sería incorrecto, ¿verdad? Es una excepción en este caso que sí la podemos separar, pero por regla ortográfica. Luego tenemos también Abigail, Abigail, es lo correcto. Pero tenemos, no lo podemos separar, Ab y Gail. No lo podemos separar por regla ortográfica. Seguimos. Las palabras que se escriben con V, ¿verdad? Es otra sección. O, V, J, ¿verdad? Pero en este caso es una letra V. O, pi, pa, ¿verdad? Están separadas. Luego tenemos lo que son los verbos terminados en ger y gir. Recordemos que esta regla ortográfica debe terminar con la letra G. Y tenemos, en este caso, se escribe con G las formas de los verbos terminados en ger y gir. Verbos terminados en ger, ¿cuáles son? Escoger, proteger y encoger. Luego, cuando lo hacemos en primera persona, cambia la G por la J, ¿verdad? Es la única excepción que hay en este caso, en primera persona. Yo escojo, él escogía, tú escoges, ¿verdad? O escogí, ¿verdad? Que sería en pasado. Protejo, cambia la G por la J, proteges, ya vuelve, se escribe con G, y protegía en pasado. Luego encojo, escogía y escogí. Ahora, terminados en gir, exigir, fingir y surgir. Exijo, en primera persona, exiges y exigí. Finges, fingía, fingí. Surja, surgía y surgí. Y ahí están lo que son las reglas y el uso de la letra G. Ahora, ¿cuáles son sus excepciones? Esta regla no afecta a las formas de los verbos donde el fonema G antecede a las vocales
A y O. ¿Cuáles son? Algunos ejemplos de ello es arrojo, exijo, finjo, escojo, protejo y escojo. Son algunas de las excepciones. Cuando la letra G no afecta cuando antecede a las vocales A y O. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención prestada. Que Dios me los bendiga. Y cualquier duda, pregunta, me pueden llamar o me pueden escribir. Estoy a sus órdenes. Que Dios me los bendiga.